Bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero invitarlos a preparar conchas, pero esta vez de chocolate. Entonces les voy a mostrar los ingredientes. Estos son los ingredientes: 4 tazas de harina, 3/4 de taza de leche, 3/4 de taza de azúcar, 2 huevos completos y una yema. Vamos a necesitar una barrita y media de mantequilla, que vienen siendo 3/4 de taza, una taza de agua, 2 cucharaditas de vainilla, media cucharada de sal y 3 cucharaditas de levadura. Y esas son las marcas que yo utilizo. Esa levadura la encuentran en los refrigeradores, en las tiendas naturistas. Bueno, entonces vamos a preparar la levadura. Lo primero que se hace es preparar la levadura. Vamos a agregar la levadura, una cucharada y media de azúcar y 2 cucharadas de harina. Todo esto lo vamos a mezclar con la leche tibia. Tiene que estar tibia. La vamos a dejar reposar unos 15 minutos y ahorita les muestro. La levadura ya está lista, entonces se la vamos a agregar aquí. Le vamos a agregar el azúcar así por la orilla. La sal, huevos, y la vainilla. Esto lo vamos a mezclar. Y por último es la mantequilla y el agua. Ahora agregaremos la mantequilla. Por último el agua. Se la van agregando así poco a poco y van amasando. Ya le agregué toda la taza de agua tibia y miren, al parecer se ve como que está muy aguada, pero así es esta masa. Cuando la empecemos a trabajar aquí en la mesa, va a empezar a endurecer un poco y la vamos a amasar por media hora. Voy a agregar harina para empezar a amasarla por media hora. Y ahorita les muestro cómo va a ir quedando. Ya tengo amasando la masa como 15 minutos. Miren, ya está agarrando forma. Entonces, al principio uno se ayuda agregando así con harina. Y ya como ahorita ya no necesita más. Nomás es amasar otros 15 minutos. La vamos a cubrir con plástico. Y la cubrimos. Para la pasta vamos a necesitar una taza de harina, una taza de azúcar glass, 3 cucharadas de cocoa. Y si ustedes las quieren más no tan oscuras, le ponen 2 cucharadas. Y también necesitaremos 3/4 de taza de mantequilla. Ya está todo incorporado. No le vayan a agregar agua ni nada. Esto solo poco a poco se va mezclando todo. Cuando ven que ya todo está incorporado,
Entonces lo ponen en un plástico. Y vamos ahorita a formar las conchas. La masa ya está lista. Miren qué hermosa. Ahora le vamos a sacar el aire. Un poquito nada más. Y ahora vamos a preparar las charolas. A las charolas les vamos a poner mantequilla. Vamos a empezar a formarlas. Ahora vamos a darles forma. Nomás las aprensan así un poquito. Y las vamos a dejar reposar por unos 20 minutos. Salieron 14. Ya tenemos nuestras 14 piececitas de la pasta. Entonces van a hacer bolitas así. Entonces, si no tienen una prensa como esta, pueden poner unos plásticos y darle forma. Aquí derretí mantequilla, es como media tacita. Esto lo van a necesitar para untarle aquí encima y pueda pegar la pasta, si no de otra manera no va a pegar la pasta. Y ahorita les mostramos ya que terminemos. Bueno, ahora sigue lo más divertido. Le vamos a dar forma de cuadritos. Usen un cuchillo que tenga un filo así, delgadito. Bueno, ya vamos a hornearlas a 350 Fahrenheit o 180 Celsius por 16 minutos. Ya pasaron los 16 minutos. Y a mí me gusta ponerlas aquí arriba un ratito en lo que es en el asador por como un minuto nada más. No es para que dore un poquito más la pasta. Eso le da muy buen sabor. Nomás que la tienen que estar cuidando así para que no se les vayan a quemar. Es un ratito nada más. Pues ya las conchas están listas. Quise partir una para que vean qué ricas se ven. Así es de que espero que las preparen, las disfruten y pues nos vemos en el próximo video.